Este video es para el tema de biotecnología e ingeniería genética, después de haber estudiado todo el referente al código genético, a las bases nitrogenadas, al ADN y los conceptos relacionados con la genética. Ahora nos toca ver el tema de ingeniería genética y biotecnología, en la cual se refiere al proceso de manipulación de las bases nitrogenadas del ADN. Vamos a estar yendo de la página 132, 133, 134, 135, 136, terminando con el tema de bioética, que es todo lo referente al control de esta manipulación genética. Vamos a ir a la unidad didáctica y a una presentación que tiene, que me permite enseñarles. Bueno, lo referente al término de ingeniería genética, según la página 132, dice que permite clonar. Clonar es multiplicar fragmentos de ADN y expresar genes, o sea, producir las proteínas para las cuales estos genes codifican en organismos diferentes al del origen. Así es posible obtener proteínas de interés en organismos diferentes del original del cual se extrajo el gen, mejorar cultivos de animales, producir fármacos y obtener proteínas que utilizan diferentes industrias en sus procesos de elaboración. En sí, la ingeniería genética es toda una ciencia. Permítame dejar de compartir e irme a la presentación. Aquí tenemos la presentación donde vamos a ver lo que es ingeniería genética, que como les dije es toda una ciencia. Biotecnología sería la aplicación de la ingeniería genética, porque bio tiene que ver con los organismos vivos y tecnología es producir este gen, esta manipulación genética para tener las características que nosotros queremos o que el ser humano requiere. Ambos términos, tanto ingeniería como biotecnología, tienen que ver con la manipulación de los genes, de las bases nitrogenadas. De acuerdo a todo lo que hemos estado hablando del código genético, su universalidad, sus bases nitrogenadas, porque como ya hemos dicho, sus grupos fosfatos y sus azúcares, ellos no van a manipular esto. Ellos no son para presentar las características que tiene un individuo, son el acomodo de sus bases nitrogenadas. ¿Y qué es así la manipulación genética? Vea lo que dice aquí, la manipulación genética es la codificación, perdón, es la modificación de la información y el caudal genético de un organismo vivo o inerte para su mejora. Consiste en una serie de técnicas que abarcan la modificación in vitro. Dijimos in vitro en esta caja de Petri. Así se llama este instrumento de vidrio científico necesario para la manipulación genética, para la manipulación de genes. Va a estar en un ambiente cerrado, libre de bacterias que contaminen la muestra. Vamos a extraer las bases nitrogenadas y humanamente se va a hacer las proteínas necesarias. Según la página número 133, ahora nosotros vamos a ver, dice que la biotecnología, como ya dijimos anteriormente, va a ser, se puede decir que la aplicación de la ingeniería genética. Y hay varios procesos biotecnológicos. Dentro de ellos tenemos la clonación.
El caso más específico fue la oveja Dolly, porque fue quien salió a la luz. Pero anteriormente a Dolly, que se clonó en un laboratorio en Escocia, ya se habían clonado anteriormente muchos organismos y todavía se siguen clonando muchos organismos. Animales y plantas no hay problema clonar. ¿En qué consiste la clonación? Según la página 132 dice que consiste en la identificación de áreas donde está localizado un conjunto de genes para copiar y reproducir en grandes cantidades. En otras palabras, la clonación tiene que ver con una fotocopia de un gen o de un organismo. A grandes rasgos, ¿qué es de acuerdo a esta diapositiva? Ok, tenemos una oveja la cual yo como agricultor y ovejero quiero clonar. Le extraigo una un núcleo de una célula somática. Recuerden que las células somáticas pueden ser de cualquier cuerpo, de cualquier parte del cuerpo. Extraigo ese núcleo. ¿Por qué el núcleo? Porque es ahí donde están las características genéticas de los organismos, en el núcleo de las células. Es ahí donde están esas características genéticas. Pues tengo otra oveja del mismo rebaño donde también tiene unas características ideales necesarias para mis intereses y extraigo una célula y le extraigo ese óvulo. Y ambas células, tanto las células sin núcleo como el núcleo de la oveja A, las fecundo y las introduzco a mi rebaño de ovejas. Y de ahí van a ser vía normal, vía parto normal, una oveja que en este caso va a ser la oveja Dolly. Fotocopia de quién? De las dos ovejas anteriores, quienes tenían características que yo quería fotocopiar o clonar. Lo mismo va a suceder si pasa algo con un perrito, nuestra mascota, murió, vamos a extraerle un par de células, vamos a extraer su núcleo, vamos a fusionarla con otro perrito de raza muy parecida y van a ser un perrito similar o igual, ¿verdad? Totalmente igual porque es una fotocopia. Este es el dibujo que aparece en las unidades didácticas de ustedes, en la página 133, donde ya aquí no se fecunda in vitro, sino por un shock eléctrico. Y ya su óvulo, la formación del embrión, sí se da in vitro, ¿verdad? Ok. Después pasamos a la inseminación artificial, donde según la página 133 dice que es un tipo de fecundación en el cual existe el manejo o manipulación de las células sexuales. Consiste en la obtención del esperma del macho para su posterior producción en las vías genitales de la hembra sin que se produzca la cópula. En sí, la inseminación artificial que siempre se ha escuchado en bovinos, un ganadero va y compra esperma de otro lugar y se insemina artificialmente, se introduce por medio de diferentes técnicas en los genitales de la hembra para que ella quede embarazada sin que exista encuentro sexual. Esto sucede tanto en bovinos como en mujeres actualmente. Y hay películas que así lo muestran. Por ejemplo, la de Jennifer López, donde se vio inseminación artificial. Lo sucede con las mujeres, diferentes procesos. Hay recogida de semen, procesado de ese semen en el laboratorio especializado
y después la introducción de ese semen sin que exista cópula o encuentro sexual. Eso es inseminación artificial. Después tenemos en la parte B, para dejar ahí mismo en la página los organismos transgénicos, para entrar en detalle posteriormente, tenemos la fertilización in vitro, algo muy parecido, una técnica muy parecida a la anterior, solamente que esta vez la anterior, que es inseminación artificial, el semen es introducido en la vagina de la hembra. Aquí ambos gametos sexuales son extraídos y fecundados in vitro. ¿Qué es in vitro? De esta forma, en esto que se llama una caja de Petri, donde se dan las condiciones o se van a dar las condiciones de esterilidad para que ninguna bacteria o virus contamine el procedimiento, para que ninguna bacteria o virus contamine el procedimiento. Bueno, aquí se ven diferentes técnicas de inseminación, de fecundación in vitro. Según la misma página 133, dice que el proceso de fecundación realizado fuera del sistema reproductor, de aquí donde estamos hablando, ya es fecundación fuera del sistema reproductor, principalmente es una caja de Petri, o sea, una caja circular de vidrio. Dice, cuando la reunión de las células sexuales de ambos progenitores se llevan a cabo en un medio artificial, este medio artificial es el que les estoy refiriéndome, que es la caja de Petri. Dice, a fin de poder ubicar las fases más propicias para extraer el óvulo y ponerlo en contacto con el espermatozoide. Eso es en sí lo que es la fecundación in vitro. Claro que hay diferentes ventajas y desventajas. Ventajas, no va a haber enfermedades de transmisión sexual y siquiera depender de un macho en el caso de las hembras para su fecundación. Desventajas es que es de alto costo, de altísimo costo. Igual la inseminación artificial, ya comprar semen de un macho característico es de altísimo costo, de mucho dinero por pagar. Entonces, eso es una gran desventaja. Tenemos la selección artificial. Según la página 134, dice que es escoger los organismos con las mejores características y continuar reproduciendo. En este caso, ¿qué quise dar a entender aquí con esta diapositiva? Ok, tenemos una población bacteriana normal, una población de bacterias normales, con diferentes características. Y se le introdujo un factor estresante, en este caso una terapia antibiótica para matar algunas bacterias. Y van a quedar solamente las que van a resistir a esa terapia, a ese factor estresante. Con el tiempo, ya esa población resistente va a reproducirse. Esto es totalmente normal en condiciones normales y es, permítame, lo que se conoce como selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es cuando eh, alguna población convive con organismos, por ejemplo, en este caso, de diferentes colores, y este factor estresante, en este caso, va a ser los cuervos van a comerse los que ellos puedan ver, porque son esas características visibles a ellos, tienen ese fenotipo visible y fácil de comérselos, quedando únicamente los fenotipos en los cuales ya los cuervos no pueden verlos porque están confundidos. Los sobrevivientes que quedaron, a eso se le llama selección natural.
lo que ya naturalmente quedó. Entonces, si volvemos a la diapositiva que les presenté, ahí tenemos que en este caso va a ser como una selección natural. La única diferencia es que esa, ese factor estresante va a ser inducido por algún científico. ¿Por qué? Porque va a ser una característica necesaria para ser resistente a alguna enfermedad. Ok, entonces nosotros extraemos las características que nosotros queremos reproducir, que en este caso van a ser representadas con ese punto verde y las ponemos a reproducir con otra población, para en total ya tener una, una proteína que yo quiero reproducir artificialmente. Eso se ve mucho de selección artificial en el caso de los cruces de los ganaderos, que sean artificialmente, no manipulados en su genética, sino todo va a ser de manera natural. Ok, aquí recordemos el caso de las mutaciones, ¿verdad? Que en este caso, bueno, ahí lo que quise representar es sobre que la teoría de la evolución no fue dada por Darwin. Darwin solamente propuso los pasos a esa teoría, pero todo esto de selección natural, todo esto de selección natural fue lo que dio paso que le dio la razón de la teoría de la evolución a Charles Darwin, recordando que la mutación que genera variación genética y propicia las condiciones necesarias para la resistencia del entorno. Recuerda que el fenotipo tiene que ver con el genotipo más el entorno y el entorno es cambiante para muchos organismos vivos. Eso para cuando veamos la teoría de la evolución. Y por último, como proceso biotecnológico tenemos los organismos transgénicos. De ahí nos vamos a devolver a la página 133, la cual nos dice que son animales y plantas a los que se le han incorporado, ojo, incorporado, y para eso aquí estoy poniendo esta diapositiva, este signo de más, incorporado. Dice, se les han incorporado nuevos genes en el genoma de sus células germinales y que pueden transmitirlos a nuevas generaciones. Esto de manipulación genética, como le explica el libro, es muy básico. Pues por eso quise representarlo de esta manera. Por ejemplo, tenemos una mata de maíz muy importante en la alimentación latinoamericana, pero por diferentes razones inducidas por los mismos seres humanos o por el mismo cambio climático, esas plantas de maíz o de lote, como la conocemos aquí en Costa Rica, van a ser atacadas por diferentes enfermedades, diferentes depredadores o la misma condición climática las va deteriorando. Entonces, los biotecnólogos se inventan o encuentran en otros organismos una resistencia a esas condiciones que tiene el estrés la planta y lo introducen en la genética de la planta, generando una superplanta más resistente a esas condiciones estresantes. Eso es en sí organismos transgénicos que han sido modificados genéticamente por los científicos para obtener las características que yo requiero.
Entonces, y eso obviamente lo hace la ingeniería genética y su aplicación la biotecnología. Entonces, lo mismo, vamos a recordar esto, obtenemos una planta, un órgano, sus células, dentro de sus células están los, los núcleos, dentro del núcleo van a estar los cromosomas, el cariotipo, los cromosomas, dentro de los cromosomas van a estar los genes, dentro de los genes van a estar el ADN y dentro del ADN el acomodo de sus bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son las que son manipuladas porque son la base, la base para todas las características heredables de un organismo. Aquí tenemos una foto de un tomate genéticamente modificado y un tomate natural. Si nosotros observamos, no hay ninguna diferencia entre ambas. Su fenotipo es exactamente el mismo. Nada más que es más resistente porque su genotipo fue modificado. Ahí tenemos ya diferentes organismos transgénicos. Esto es una fotografía de un documental denominado La Granja de Frankenstein, que es un documental de pura biotecnología, de puros organismos modificados genéticamente. En este caso están modificados este organismo para tener su musculatura más desarrollada y es únicamente creado para alimentar a grandes poblaciones. Todo esto de la manipulación genética lo empezó esta compañía estadounidense, casi que canadiense-estadounidense, Monsanto. Fue una compañía que por su invento, que es el Roundup, que es se puede decir que un fertilizante para que sus sembradíos, sus cosechas, por aquellas condiciones del norte que son muy terribles cuando cae el invierno, sean más resistentes a esas condiciones climáticas y a esos depredadores en sus cosechas. Entonces, esta modificación genética de este fertilizante ayudó a las semillas de esas plantaciones a producir y desarrollarse más rápidamente y que Monsanto generara mucha riqueza con todo esto. El problema es que a lo largo de todo el mundo se generaron estudios para ver qué complicaciones traía, perdón, los organismos transgénicos a la salud humana. Y alrededor de todos los países se generaron manifestaciones queriendo tener alimentos libres de transgénicos. El problema es de que ya nosotros, por ejemplo, aquí en Costa Rica, según estudios de la Universidad de Costa Rica, hemos estado comiendo organismos transgénicos con estos paquetillos, picaritas, tronaditas, meneitos, bolitas de queso, chicharrones, generados por maíz que ha sido modificado genéticamente. Y eso ha sido un problema y una lucha a lo largo de todos los cantones de los 81, casi 82 cantones que tenemos en Costa Rica. Cantones libres de transgénicos. El problema es que no se dieron cuenta que eso ya lo habíamos consumido desde el 90 aquí en Costa Rica. Ya para el caso de la bioética, que se toca en la página 100, 136 en su parte de bioética versus biotecnología. La bioética es una ciencia. Recuerden que la bioética tiene que ver con el comportamiento de las cosas naturales. La ética es el comportamiento. Estudia el comportamiento, la buena forma de comportarse. Y la bio tiene que ver con la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que es la ciencia que estudia para que las cosas
se desarrollen de manera natural versus la biotecnología que quiere ser modificada genéticamente para su mejora. Por lo tanto, hay muchas cosas, por ejemplo, la inyección de la eutanasia. Hay muchas personas que están sufriendo y que ya están en sus últimos momentos y pueden darles, según la ciencia, una muerte digna y sin dolor, simplemente quedarse dormidos, y otros que prefieren que muera naturalmente, como sea, con dolor en una gran agonía. No estoy a favor ni en contra de ambas, o como la pregunta que se hizo, ¿qué pasa si se dan cuenta que un bebé viene defectuoso o con problemas genéticos y que biotecnólogos les pueden dar la oportunidad a ese bebé para ser modificado genéticamente y reparado en su genotipo? Son muchos problemas de bioética. En, fueron que en el 2002, creo, toda una lucha religiosa sobre la fecundación in vitro. Todos estos temas los toca la bioética, que tiene que ver con la forma natural de que se den las cosas. Ellos están en contra de los procesos biotecnológicos. Para ellos todo debe de ser de manera natural. Vamos a irnos a lo que dice la unidad didáctica. Ya vimos y estuvimos viendo todo lo de los procesos biotecnológicos, diseminación artificial de organismos transgénicos. Recuerden estar estudiando esta parte de estos organismos: fecundación in vitro, selección artificial, en las aplicaciones de la biotecnología, que es una rama, mm, bueno, bastante novedosa, no, porque ya desde 1950 ya se había estado investigando sobre la biotecnología y la manipulación genética. Entonces, novedosa es muy relativo. Pero según lo que dice aquí, dice que permite obtener resultados que parecerían de auténtica ciencia ficción. Dentro de las ventajas que le ofrece, se pueden destacar las siguientes. O sea, los resultados son para que se obtengan las características necesarias que nosotros los seres humanos queremos que se obtengan. La agricultura. Muchos granos han sido modificados con adición de genes que promueven la resistencia de herbicidas o las plagas. Recordemos lo que les dije de Monsanto, que fue la pionera eh, de toda esta manipulación genética, principalmente en agricultura. Mediante cultivos celulares se producen plantas completas a partir de células transgénicas. Ellos inclusive estuvieron haciendo experimentos en desiertos para sembrar maíz allá y evitar el hambre en el África subsahariana, en el desierto de Sahara. Sin embargo, fue un boom, sacaron fotografías y el hambre continúa ahí, ¿verdad? Ese es el problema de esa gran corporación Monsanto. Dice, también se modifican plantas para elaborar proteínas, vacunas y anticuerpos humanos. Igualmente pueden producirse animales transgénicos con propiedades con mayor crecimiento, mayor rendimiento de productos apreciados como la leche o la capacidad de elaborar proteínas. Vimos el caso de ese toro que estaba modificado genéticamente para producir más carne, ¿verdad? Un muslo, un trozo de pierna de ese pollo, de ese toro, perdón, alimenta a mayor población que un toro natural.
La comprensión del genoma humano. Se aplican técnicas de la biotecnología para descubrir las secuencias de los nucleótidos del genoma humano. Este conocimiento se aprovechará para saber la identidad y la función de los nuevos genes, para descubrir genes de importancia médica, para elaborar la variabilidad genética entre individuos y entender mejor las relaciones evolutivas entre los humanos y los organismos. Eh, para la clonación humana está totalmente prohibido. Sin embargo, sí se ha puesto experimentación para clonar o modificar genéticamente ciertos órganos para evitar la incompatibilidad, principalmente en las transfusiones. Entonces, la bioética se mete en todo un ser humano, pero no se mete en las investigaciones científicas para diagnosticar y evitar enfermedades, e inclusive entender mejor las relaciones evolutivas entre los organismos vivos. Ahora, diagnosticar y tratar enfermedades. Eso también es importante, las enfermedades. El problema es cuando hay empresas, enormes empresas, que más bien de evitar, producen enfermedades, ¿verdad? Veamos el caso de las armas biológicas, que eso se fue tratado desde las guerras de Vietnam, las guerras de Corea, las guerras nucleares, las guerras químicas. Inclusive ahorita esta guerra, Rusia y Ucrania, no se ha, por lo menos conocido, no se ha generado una guerra biológica, donde se crean enfermedades, se sueltan y se piensa que son totalmente naturales, pero realmente son modificadas genéticamente. Las ciencias forenses, todo lo que tiene que ver con los delitos, dice las regiones específicas de cantidades muy pequeñas de ADN, como las que se obtendrían en la escena de un crimen, pueden ser amplificadas para la reacción de una cadena de polimerasa, la RCP, la PCR, ahí está en inglés, reacción de cadena de polimerasa. Eso es como una fotocopia, como una fotocopiadora, por decirlo así, de genes de un ADN de algún asesino que mató a una persona y quedó algún rastro biológico, algún fluido biológico, algún cabello, y por medio de una fotocopiadora producen esto para poder descubrir el asesino. Esto también fue utilizado para generar la vacuna contra el coronavirus, ¿verdad? Lo que pasa es que no se entendía mucho cuál era el tratamiento de la, de las PCR, ¿verdad? Que son como una fotocopiadora de genes de un virus. Implicaciones sobre los procesos biotecnológicos en la sociedad. El otorgamiento de patentes de genes, tejidos y procesos biológicos en manos de empresas multinacionales, tal es el caso del Monsanto. Sin embargo, está la Bayer, que también, la alemana, y otras, principalmente farmacéuticas, que tienen este negocio con la manipulación genética, ¿verdad? El curar enfermedades. Eso es una de las implicaciones. Algunas buenas, otras producen mucho dinero para ellas. Eso es muy relativo, ¿verdad? Lo mismo sucede con la salud. La recombinación de virus y bacterias, que potencialmente podría dar origen a nuevas enfermedades o cepas más patógenas de enfermedades conocidas. Eso, principalmente en la Organización Mundial de la Salud, se da mucho esto y se pide mucha la ayuda a los procesos biotecnológicos para estudiar las enfermedades, tanto del pasado como las posibles enfermedades futuras, por puros procesos biotecnológicos. Y en el ambiente existen muchos utilización de organismos vivos para limpiar el mismo ambiente.
¿verdad? Eso es tema, bueno, de otros cursos de biología y principalmente de biotecnología, donde se utilizan organismos vivos, por ejemplo, bacterias que comen basura, hay bacterias que comen el mismo petróleo para limpiar el ambiente, ¿verdad? Entonces dice, el polen de las especies transgénicas puede fecundar a cultivos convencionales, obteniéndose híbridos y transformando a estos cultivos en transgénicos. Eso sucedió en diferentes fincas allá con Monsanto, que los organismos, las abejas, polinizaban a estas plantas producidas por Monsanto, que eran modificadas, y las personas que no tenían el recurso económico para la investigación biotecnológica fueron demandadas por ello, cosa que no tenían la culpa los granjeros, pero ese es el negocio y tanto lo positivo como lo negativo de la biotecnología. Y después, lo que les expliqué de la bioética. La comprensión de los fenómenos biotecnológicos ha hecho posible la interposición directa de la voluntad humana en la base misma de la vida. Muchos van a estar a favor y en contra de la biotecnología. Para muchos, todo debe de ser natural, como Dios lo puso, y para otros, si se puede manipular y mejorar, entonces se podría llevar y mejorar siempre y cuando haya dinero. Ese es el problema de la biotecnología. Y muchachos, este es el video que iba explicando el tema de biotecnología e ingeniería genética. Muchísimas gracias, muchachos, y que Dios los bendiga a todos.